Esto ustedes lo saben mejor que yo, que la eficacia del examen físico para valorar la respuesta imagenológica es baja, porque realmente existe fibrosis que pueden simular persistencia tumoral y que realmente no existe nada cuando se palpa. Por lo tanto, esta herramienta es útil, se usa, pero actualmente nos queda corta. Cuando llega una paciente con un estudio diagnóstico, y definimos los estudios diagnósticos, los estudios que ya tienen un hallazgo patológico, categorizado como BIRAD4 o BIRAD5, nosotros empezamos a valorar la respuesta con estos dos métodos, que es la mamografía y la ecografía. Estos dos métodos valoran la respuesta imagenológica sobre todo en los cambios morfológicos del tumor. Si se achicó, si se agrandó, si bajó la densidad, si agregó espículas, si desapareció la vascularización, pero llega hasta ahí, no va más. Y muchas veces sabemos que la neoadyuvancia afecta la vasculatura, la función celular y que no se traduce en cambios morfológicos. Por lo tanto, estos estudios, si bien son los que se usan, actualmente quedan un poco cortos en la valoración de la respuesta a la neoadyuvancia. Saber que nos vamos a enfrentar a las 4 lesiones básicas. Cuando nosotros valoramos pretratamiento a la neoadyuvancia, podemos valorar los nódulos, las distorsiones, las microcalcificaciones o las calcificaciones sospechosas y las asimetrías focales o globales. Es lo único que tenemos que valorar en el pretratamiento a la neoadyuvancia. Saber que tanto en mamografía como en ecografía, la apariencia es lo que a nosotros nos va a permitir tener una noción básica de la respuesta. ¿Por qué? Porque sabemos que, como dice el doctor Acevedo, los tumores respondedores, generalmente los triple negativos, los HER2 positivos, son tumores que son masas circunscriptas o de básicamente caracteres benignos, como la de la paciente joven. Por lo tanto, si yo tengo una paciente que se manifiesta con un cáncer de mama que tiene un nódulo circunscripto o indistinto, sabemos que va a ser más respondedora de la que se manifieste por una distorsión arquitectural. Tenemos que valorar en la mamografía cambios de la densidad, y la morfología son los hallazgos que tienen más valor predictivo positivo para valorar la respuesta. Y las calcificaciones nosotros no le damos mucho corte, porque si bien en la neoadyuvancia pueden aumentar, disminuir o quedarse estables, no nos hablan de la respuesta. Básicamente en la mamografía, densidad y morfología. Después del tratamiento, tenemos que valorar si hubo o no hubo cambios, como dije, el tamaño y la densidad. Y esto es importante, saber que la mamografía no es buena en correlacionar el tamaño del tumor que quedó o que no tuvo cambios. ¿Por qué? Porque la fibrosis y la necrosis tumoral simulan tumor en mamografía. Por lo tanto, a la hora de valorar el tamaño tumoral residual, la mamografía no es tan buena. El ultrasonido, lo mismo que la mamografía, nosotros la analizamos sobre todo para valorar continuar la valoración semiológica del tumor y valorar el polo axilar y buscar a ver algo más de extensión lesional como multicentricidad multifocal, y tampoco tienen una buena relación con el tamaño tumoral post-neoadyuvancia, porque la fibrosis y la necrosis pueden simular tumor. Tiene un poco mayor sensibilidad que la mamografía a la hora de valorar la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aplicar el Doppler. Entonces tenemos un hallazgo que podemos inferir que sea tumor o fibrosis, le ponemos Doppler. Si el Doppler capta vascularización, eso fibrosis no es. Por lo tanto, esta herramienta le da un poco más de sensibilidad a la hora de valorar la respuesta que la mamografía. También utilizamos en el post-tratamiento para la marcación del BUST,
¿tá? Y como dije, tiene mala relación tamaño tumoral residual. Entonces, saber que estos dos métodos son los que se usan habitualmente acá en el Uruguay porque son los que están ampliamente distribuidos en todos los departamentos, pero nos quedamos un poco cortos, ¿tá? Estas son las eficacias diagnósticas a la hora de valorar la respuesta a la neoadyuvancia, saber que la mamografía tiene un poquito menos especificidad que el ultrasonido, pero como dije, son los dos métodos que se usan en casi todos lados. Nosotros, el militar, tenemos protocolizado la resonancia magnética, ¿tá? Ya tenemos un convenio con el Hospital de Clínicas, donde las resonancias magnéticas hasta ahora se hacían ahí, dentro de poco van a empezar a hacerse en el militar, y tenemos que... ¿Por qué pedimos antes del tratamiento de la neoadyuvancia una resonancia magnética? Primero, para estadificación preoperatoria, como siempre, para valorar bilateralidad, multifocalidad, multicentricidad. Después, para ver el verdadero tamaño tumoral. Sabemos que la resonancia es, de los tres métodos imagenológicos, el que más se va a correlacionar con el tamaño anatomopatológico. Y en el post-tratamiento, post-neoadyuvancia, tenemos que valorar si hubo respuesta, no hubo respuesta. Tenemos una herramienta que es una resonancia previa en el segundo o tercer ciclo para ver si es una respondedora o no es una respondedora, para ver si existe enfermedad residual mediante diferentes secuencias. Sabemos que la resonancia magnética tiene mejor rendimiento diagnóstico a la hora de valorar la respuesta en tumores respondedores, no tanto en los tumores que no son respondedores, porque el realce en estos tumores es mucho más fácil de valorar que en los no respondedores. Y si la paciente está en tratamiento con tamoxifeno o drogas angiogénicas, sobre todo en la recurrencia, tiene menor rendimiento diagnóstico porque alteran el flujo sanguíneo en el tumor. Y como ven, la eficacia en la valoración de la respuesta a la neoadyuvancia de la resonancia es mucho más alta que las otras dos técnicas diagnósticas. Entonces, una vez que nosotros hicimos el análisis mamo y ecográfico, empezamos a analizar en la resonancia. Primero, tenemos que ver cómo responde. Lo vemos con el RECIST, ¿tá? Que es por medio de medición de diámetros. ¿Cómo responde? Puede responder en estas diferentes categorías. ¿Para qué es importante saber cómo responde? Primero, para planificar el tipo de cirugía y después para disminuir el riesgo de recurrencia local. ¿Por qué digo planificar el tipo de cirugía? Por ejemplo, tumor original, como la paciente de hoy, no se observa nada en la resonancia, respuesta imagenológica completa. El nódulo se encoge en todos sus diámetros, es una respuesta concéntrica. El nódulo se desparrama, o sea, se fragmenta, es una respuesta dendrítica. El nódulo se fragmenta y se encoge, es una respuesta imagenológica difusa. Se mantiene igual, es estable y existe una progresión lesional si aumenta el tamaño. Todas estas características yo las puedo ver en la resonancia magnética, no tanto en la eco y en la mamo. Por ejemplo, este es un caso donde tenemos un paciente con un nódulo que se biopsió, demostró ser un cáncer, se pone clip, mamografía, respuesta patológica, respuesta imagenológica completa. Resonancia magnética, una lesión circunscripta en mama derecha, respuesta post-neoadyuvancia imagenológica completa. Resonancia inicial, se ve una lesión multilobulada con bordes angulados, post-neoadyuvancia, fragmentación de la lesión y aumento de tamaño. Miren acá, mamografía pretratamiento con el clip, miren el clip post-tratamiento y cómo se fragmentó y hubo una progresión lesional fragmentada. Son las diferentes formas de respuesta a la neoadyuvancia. En este caso hubo una progresión lesional
intratratamiento. Entonces, para llevarnos a casa, el examen físico, la mamografía y el ultrasonido continúan siendo los estándares que existen acá en el Uruguay para la valoración de los pacientes previo a la neoadyuvancia y post-neoadyuvancia. Pero saber que la resonancia magnética cada vez está más disponible en el Uruguay. En el Clínicas es la resonancia que casi no cuesta, es barata, y cualquier mutualista mediante una orden de compra puede acceder al resonador del Clínicas, y la resonancia magnética es superior a la hora de predecir las respuestas, valorar la respuesta y valorar la enfermedad residual, sobre todo en algunas secuencias como el T1 con contraste y el ADC. Muchas gracias.